Decime si más o menos lo acerté. Le pegaste, me parece, ¿eh? ¿Le Sí, pegué? le pegaste, le pegaste. ¿Le pegué? Porque viste que el jugador de fútbol igual yo banco porque yo me lo corté ayer y me lo voy a cortar mañana, o sea, terrible. Pero es un tema, no, es un tema de Sí, no, el corte de pelo siempre está presente para cada partido y para la foto y eso. ¿Tienen todos el mismo? ¿Tienen todo el mismo peluquero? O hay, Sí, todo el mismo, el Tano, el Fígaro. Los hijos, Martín, Diego, los hijos de él. Gran AFA Estudio podríamos hacer un día con el Tano, señor Lanza. Un día el Tano el Fígaro podría venir a AFA Estudio. Anécdotas que debe tener. Olvídate. Hace mucho tiempo que está en el vestuario, así que conoce. Es una más. Le das una camiseta y entra. Pero no, bueno, no importa eso. Pero ¿va a sus casas o va al vestuario? Bueno, depende. Si querés que vaya a la casa, va a la casa. Si no, en el vestuario siempre está. Quiero ver cómo le piden el corte, ¿viste? Porque tenés un problema que es o foto o le das indicaciones. ¿Vos qué le pediste? ¿O foto mostraste? No, un degradé, el de siempre. Ya ahora no le pido más porque ya saben cuál es cada uno. Ya conocen, claro, ya conocen. Yo le digo el de siempre, él ya sabe. Él tiene que hacer lo que ya sabe. El de siempre. ¿Ian? Tranquilo, bien. El Diablo jugó un poquito más, ¿eh? Sí. El Diablo jugó un poquito más, con todo el respeto, ¿eh? No, lo que pasa es que ahora entramos de vacaciones, por eso. Y aparte, claro, está bien, hay que cambiar. Sí, está bien. Hay que cambiar. Me gusta. Bueno, bienvenidos, chicos. Yo recién estaba diciendo cuando hubo uno que no importa a quién dijo, che, esto es peor que estar en una cancha. No, se evita, ¿o no? Nah, esto es nada. Acá estamos una charlita de amigos para que la pasen bien y vamos a hablar de lo que se viene, de la Copa, de la selección y nada, y de su presente, chicos. La verdad, felicitarlos por el momento que están viviendo y disfrutando. Sí, además digo, muchas gracias. Son selección, lo hemos visto, los vamos a seguir viendo, estoy seguro. Ahora están de jugador, está todo bien, pero de hinchas. Primer ídolo, primer partido que se acuerden de la selección, esto va a ser una vergüenza porque nosotros somos más viejos que ustedes, pero primer partido, primera selección que te acordás que viste, Agus. Y... a ver... O por ahí un 9 de la selección que en algún momento tomaste como referencia o que recordás. Y miraba mucho al Pipa Higuaín. Al Pipa Higuaín lo miraba mucho. Gran jugador el Pipa Higuaín. Tremenda diagonal. Bueno, No, bueno, de verdad. Bueno. Diablito. Bueno. No vale la fácil, Diablito. La fácil no vale. Y bueno, no sé, la verdad que te voy a decir lo fácil, lo que pasa es que no hay otro. Siempre de chico la selección era Messi y nada, y siempre te acordás de los partidos, de 2014 también me acuerdo algunos. Y nada, pero siempre tuvo Messi, siempre me acuerdo de los partidos de Messi. O sea, la época Diablito de Messi, el Diablito no la vivió. Es terrible, no llegó ni al Burrito Ortega, hermano. Terrible. Claro, no vio el 30 del Barcelona. Terrible. Ian, me tenés que tirar uno diferente, no podés decir Messi. No me podés decir, tenés que mentir, mandame otro. Di María. Javi, el micrófono es. Ahí. Ahora hay mucho más. Escuchame, ¿quién es el más tímido? Hablando de timidez, ¿quién es el más tímido de los tres dentro del vestuario? ¿A quién le costó más? Bueno, ya está, ya sí. Yo sé que él tiene una foto con el 10. ¿Todos tienen foto con el 10? ¿Pudieron tener ese momento? Yo quiero que ustedes nos cuenten cómo es ese momento. El momento donde sabés que venís, contacto visual lo tenés y le vas a poder pedir una foto. ¿Tiemblan las patitas o no? ¿Un poquito? Y la verdad que sí, te tiembla un poco, te llenás de emoción en el momento porque lo mirás siempre por la tele y después tenerlo ahí enfrente es una locura. Pero él tiene una foto porque había ido a entrenar, después nosotros dos no. Tenemos una foto grupal. Ya va a llegar ese momento. Ojalá. Sin duda, hermano. Quiero que me cuentes el momento que le pedí la foto. Exactamente. Porque yo te digo la verdad, yo no tengo foto. Tengo una que estoy ahí atrás, pero no tengo foto posada. Y viste que ante un tipo así, a uno le da cagazo, viste, qué momento le pedí la foto, para que no se sienta zarpado. ¿Cómo es el momento que vos esperás? Es al lado de la cancha, yo la vi la foto, cuando te llevan a entrenar con la mayor, pero ¿en qué momento lo enganchás? Bueno, yo la verdad no me lo esperaba, pero yo le pido 2 fotos, le pido a él. Ah, 2. Bien. 2 fotos. A falta de una, 2 le pidió. Una más y que llevabas la pelota, dale. No. Le pido 2 fotos, las dos cuando terminaron el entrenamiento. Lo que pasa es que una le pedí con mi celular
y la otra le pedí con el del camarógrafo de la selección que estaba ahí. Ah, esa te levanta, esa Sí, te levanta. claro. Esa te levanta. Porque siempre cuando van a entrenar ahí sparring así con la selección, siempre está el camarógrafo para sacarse foto con Messi. Es terrible porque claro, tiene que hacer una fila. O sea, todos quieren la foto con Messi. Sí. ¿Y levantó seguidores? ¿Eh? Cuando la pusiste, ¿te diste? Sí, ¿Activó o no activó? Sí, ¿Activó? mano, los videos que se había subido, la verdad que sí. Activó ahí. Te ve la puntita roja arriba y empieza. Tiqui, 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 tiqui. Che, le podemos preguntar a los chicos si ellos no nos pueden gestionar nuestra foto con Messi. Pues nosotros no la tenemos todavía. O sea, Estamos ahí. Pero estuvimos yo- 30 días en Qatar. Yo tampoco la tengo igual, así que bueno, estamos bueno. iguales. Escuchame, el diablito se tendría que poner la 10 y asistir ahí o no, estaría bueno. Ah, sí. también, ¿no? Yo lo mando al diablo adelante, olvídate. Si ya le pido 2, escúchame, le puede pedir 3, le puede pedir 4, le puede pedir 5. Bien. Che, hablando de mate, ¿tienen la costumbre dentro del club, del vestuario, en la concentración de tomar? ¿O si hay alguno tomando, ustedes se suman? Yo creo que va más por la segunda, que cuando toma uno nos sumamos. Se suman. Sí. No tienen la costumbre de andar con su matera y todo para un lado para el otro. No, de mi parte no. Bien. Siempre, bueno, cada uno tiene su puntita, digamos, ahí en el vestuario y cada uno lleva su mate y se junta con 3 o 4 y tomamos. Bien. En las concentraciones, ¿se juntan a jugar algún jueguito, un poquito de FIFA, algo, cartas o no? En la selección solemos jugar a las cartas, al truco. Bien. El truco y la selección van de la mano, Seba. ¿Hay alguno que juega en pareja acá? A veces con Jan, sí, jugamos. Con Claudio también, cuando estábamos en la pieza, jugábamos bastante. Ya te digo que este Es el peor. es el que está cargado y vos lo ves Es- así y de golpe es- mancha un 7 y te Es el, liquidas. es el mejor, de los dos. Y porque Mirá. claro, ¿viste? Uno va todo de biribiri, el chabón saca pum, así te hace de la nada. Bien, bien. Me gusta, veo cara, hay mucho niño, Sí. Son el primer superhéroe de mucho niño, eso me gusta. Uno se acuerda quiénes eran los jugadores que uno seguía. Y viste, pasa eso, que te sorprende, ¿no? Cuando viene un nene y viste, se identifica con usted y les pide una foto. Y sí, porque uno también se acuerda de cuando era chico y se acercaba así a los jugadores y decía, ¡fua! Algún día quiero ser como ellos. Claro, ustedes estaban en River, aparte de muy pibe. ¿A quién se le pedía primera foto en su momento? ¿Quién estaba? O sea, ya jugar en River sí, y más si te empezás a ser conocido, ¿no? ¿Y a quién del plantel le pedían en ese momento? ¿Quién estaba? Época... Yo estaba en la pensión y iba mucho Julián Álvarez, iba Montiel, Borré en su momento Mora también. también estaba en su momento, Mirá, Rodrigo Mora. Te nombraste 2 campeones del mundo. Mirá cómo cambia la vida. Tengo foto con ellos en la pensión. Esa cotiza, ¿eh? Bien, claro. Esa cotiza, va. Esa va bien, ¿eh? Quiero saber además, Mundial de Qatar. ¿Dónde vio este piberío el Mundial? ¿Lo vieron juntos? ¿Lo vieron separado? ¿Cómo es el ritual? Pues yo te voy a decir la verdad. Yo tengo una teoría. Para mí un partido importante, que te importa de verdad, tipo un cuarto de final de Mundial, se ve con familiar directo y una persona con la que vos seas capaz de llorar adelante de esa persona. Y poco diálogo. Claro, porque Poco no se habla puede ver mucho, con 50 no. personas. Sí. Quiero que me cuenten ustedes dónde vieron Qatar. Bueno, yo en especial estuve, en ese entonces creo que habíamos tenido vacaciones y me fui a Chaco a mirar y miré todo ahí hasta la semifinal y la final la vi acá en Buenos Aires, en mi casa. Ah, o sea que rompiste la cábala. Rompí la cábala, sí. O sea, si Tuve que volver. Los goles de Mbappé fueron por vos. Los goles de Mbappé fueron por vos. Sí. Bien. ¿Quién era el equipo ahí? ¿Quién era? ¿La familia estaba? Sí, mi familia, mis hermanos, mi mamá y papá. Y después ya tuve que venir solo con mi mamá y papá. Y lo miramos acá los 3 solos y nada. Nos tuvimos que cambiar la cábala, como dijiste vos. Bien. ¿Lo vieron ustedes tres solos? ¿Vieron la final? No, con mamá y papá. Ok, entendí los 3 solos. Aún- Ian, bueno, perdón. Yo, el primer partido con amigos y después de ahí ya en adelante todos los partidos con mi familia. Ah, lo trataste Por de eso. mufa a los amigos. Cambié. Lo trataste de mufa, lo liquidaste. Y Lo el primer liquidaste. partido perdimos, ya está, afuera. O sea que la ropa de ese día, todo lo de ese día Ya afuera. está, familia. Todo lo de A ese partir de día ahí, afuera. familia. Ian, ¿con quién viste? No, yo en todos lados. Primero la primera fase la vi en la pensión y después hubo un viaje con la sub-17 que ellos no estaban.
fuimos a Bolivia y vi cuarto y semi ahí creo y final en mi casa, allá en Chubut. ¿Con todos los pibes, sub-17, Sí, todo? sí, todo. ¿Qué vieron? ¿Holanda y Croacia? Holanda y Croacia, sí. Holanda casi queda plantel por la mitad. Terrible cagazo que nos pegamos ese partido. Fue el gran susto, mal. ¿no? El gran susto, Holanda. ¿Qué momento es? Momento Qué terrible. Lo lindo lo sabemos todos, lo lindo de ser futbolista, lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero hay un camino, una trayectoria, una cuesta arriba, muchos momentos adversos donde se tienen que levantar y seguir. ¿Qué es para ustedes? O sea, llegar a primera es un camino que conlleva un montón de esfuerzo. Para ustedes, ¿qué es lo más duro de llegar a ser futbolista? Porque debe haber muchos chicos que nos están viendo y siempre ese mensaje de... por ahí, viste, el pibe piensa como que es todo muy sencillo, pero detrás hay mucho trabajo, muchos momentos adversos, muchos momentos lejos de la familia. Me gustaría que cuenten un poquito de eso. ¿Qué es lo más duro de llegar, de dejar tu provincia, de dejar tu pueblo y venir acá? Bueno, es más que nada eso, como dijiste vos, dejar la provincia, dejar el barrio, dejar la familia, los amigos. Es difícil, más cuando venís de chico, que a nosotros nos tocó de más chico, en mi caso, yo de los 8 años que vivo acá en Buenos Aires, y obviamente es un sacrificio muy difícil, porque venís a Buenos Aires, una ciudad muy linda, pero a la vez también mucha gente, Claro. que vos quizás estás en Chaco y es un pueblito que no tiene mucho habitante, entonces es complicado, es difícil y se deja muchas cosas de lado, pero la verdad es que también en mi caso también recibí mucho el apoyo de mi familia y entonces eso como que, o sea, te aleja un poco de ese sueño, o sea, querés conseguir el sueño ese que estar acá, que es jugar en la primera de River, ¿no? Me imagino el cambio de ciudad. El cambio de ciudad fue bravo. Sí, obvio. Te encontraste con algo que... Obvio, vos venías acá, en Chaco ibas en bicicleta o te ibas caminando a un lugar y te quedaba todo cerca, acá tenías que venir en auto 1 hora antes por el tráfico y la verdad que era complicado. Los primeros días no entendía nada. No, tenía ganas de volverme a Chaco. Agus, No, sí, comparto con la mayoría de lo que dijo él, dejar la familia, sí, por ahí yo era de acá, pero bueno, yo tengo un hermano que juega al fútbol también, y en su momento yo era chico y mi mamá no me podía llevar por llevarlo a él, y tuve que ir 1 año a la pensión también. Fue complicado porque se extraña la familia, los amigos, era difícil, pero bueno, en la adaptación los compañeros de adentro te integran bien. Después otra cosa que sea complicado, como vos decís, el fútbol, las lesiones es muy difícil. Después hay que mantenerse, cuidarse con las comidas, entrenar y nada, ser constante. Ahí me bajé yo. ¿Ian? No, ¿Vos sí, viniste, también ¿Sos de Chubut? me de dijiste? Chubut. ¿Qué lugar? Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. Sí. Bien. Un chabón acostumbrado al frío, acostumbrado... Sí, viento. Se la banca. ¿Y qué se dejó allá? Y también lo mismo que dice Claudio, amigos, familia. Yo vine solo acá, estaba en la pensión, tuve 2 años y ahora vinieron mi familia acá y estoy con ellos ahora. Pero también es muy difícil. Bien, banca la familia. Escúchame, ¿ninguno se animó para el lado del streaming? ¿Ninguno se lo planteó? ¿Ninguno se ve para ese lado? ¿o en algún momento dudó alguno? El diablito está tirando como labio ahí. No. Más que nada, ¿no? Porque, o sea, sabemos lo que son los chicos en el club también. Si haces un video o algo, sabes que después en el vestuario te están cargando, te están haciendo cosas así, entonces No te puede regalar mucho. no te puedes regalar mucho, porque- claro. No hay que darle de comer a las hienas. No te puede regalar. Y escuchá, ¿y qué ven? ¿Qué ven? ¿Siguen algún streamer, creador de contenido? Sí. Que quieran conocer, o algún cantante que quieran conocer. Bueno. Miren, ahora es el momento de tirar, porque queda el clip y después te vuelve, ¿me entendés? Lo levanta Duki por ahí y te vuelve. No, bueno, yo streamer, charlo a veces con Marquito Navaja Bien. y la verdad que también porque hace contenido muy bueno, Y- la verdad que me gusta mucho y entonces lo sigo mucho a él. Igual vamos a hablar de música, no hablamos música todavía. Bien. No hablamos música. ¿Hay alguno que sea parlante en la selección? ¿Quién pone música, por ejemplo?
En el Sub-17, ¿quién ponía música? Yo. ¿Usted? Sí, sí. Usted. Vamos a buscar. Pará, esto me gusta. Esa lista de reproducción. Íbamos en el micro, él ponía la música y yo bajaba con el parlante. Bien. Siempre, bien. era cábala eso. Ah, buena cábala. ¿Qué había en esa playlist? Vamos a nombrar artistas. ¿Qué se elegía? Y de todo un poco. La verdad que antes de los partidos, cuando estamos en el vestuario, me gusta que se escuche reggaetón. Reggaetón. Sí. A ver, ¿algún artista que levante? Y Fate, qué te sé gusta yo, mucho. Fate, hoy en día Duki también. Farruko. Todo eso, Farruko, qué sé yo. Bien. ¿Y después del partido? ¿Más tranquilo? No. Sigue arriba. Sigue arriba, lo mismo. Si se Después, antes, si se ganaba, bueno, ahí seguíamos mal. Pero cuando estamos tranquilos ahí, un poquito de cumbia o algo de esas cosas. Bien. ¿Algún artista de cumbia que podamos rescatar? Yo Los Ángeles Azules miraba mucho. Tremendo, Los Ángeles. Los Bibi. Ah, sabe. No. Roberto sabe de cumbia. Está por un poco de ruido. No, Roberto sabe de cumbia. Un tipo que te nombra a los Bibi sabe de cumbia. Eso te diré, la gilada no lo sabe. Aparte, sonríe cuando te la tira. O sea, como que lo disfruta. No, amigo, Me gusta mucho la cumbia. Los Ángeles Azules, aparte, tremendo. Y por allá que tenemos, gusto musical. No, también lo mismo, reggaetón y cumbia. Bien. Lo mismo. ¿Hay alguna canción de la lista de reproducción que no puede fallar en la previa del partido? ¿Siempre hay una canción que debe sonar o no? O por ahí no, ¿eh? No, hoy en día, bueno, en la selección, yo soy ahora, me gusta mucho Qué Locura. Qué locura, El bueno. cuarteto. Bueno. Muy bueno. Bien. Eso aparte te pone arriba. Sí, siempre saca temas buenos y entonces uno para la concentración o antes del partido va, siempre. El chabón es un DJ, tiene tipo uno para antes del partido, uno para la... Te va armando los climas. No, pero aparte, viste, Seba, no sé si te diste cuenta, hablamos de streams medio timidones, hablamos de juegos medio timidones. Sacaste el tema música, salieron las bestias. No, bien, el diablo, bien. Después, vamos con esta formación. Atención. Fin de los 80, principio de los 90. A ver a cuánto saca el trío, ¿eh? A ver a cuánto saca... Quiero ver, esto es espectacular. Ruggeri. A ver, Bien. Simeone, Pará. Ruggeri arriba a la derecha, bien. Simeone, Simeone abajo. Bien. Por el Atlético de Madrid. Canigia, ¿no es Canigia? Muy bien. Muy bien. Bien, Bueno, tres. mataste. ¿Tres? Si Roberto no sabe que tiene la pelota, me muero. Pati. Muy bien, maestro. Bien, Agustín, bien. Y acá se empezó a complicar. Por ahí el arquero le puede pegar. Goico, ¿no? El Goico, muy bien. El Goico. El Goico. Ya lo mencionaron. Y Canigia. Después, mirá. A Zapata no lo saca ni en pedo, por ejemplo. Díaz. Bien, Leo Díaz, bien. ¿No? ¿Qué Leo Díaz? No, ¿Qué Leo Díaz? ¿Qué Leo Díaz? ¿Qué decís? Le quise tirar uno y lo maté. Ni Leo Díaz, ni Hernán Díaz. Rodríguez. Leo Rodríguez, me confundí. Ninguno de los dos. Perdón. Esa foto vieja, nosotros no... Che, Mirá. ¿sabés que los sé todos? Los dos de allá no tengo idea. Zapata, Vázquez, tenés por ahí. Tenés Basualdo, tenés Leo Rodríguez, tenés el Negro Astrada. Ah, impecable. ¿Y quién es el que está entre Ruggeri y el Goico? ¿Quién? Sí. Está la foto media rara ahí. Dame una más. A ver, dame una más. Acá cero ayuda. 4 de 11, 4 de Bien. 11. El regalo afuera. Perdieron. Aparte no le dije que si no sacaban ninguno entero, se venían las camisetas para este lado. O sea, Che. que ahora un poquito más de presión. Pero es la misma esa. No, esta es la misma, No, dame otra. A ver. Qué lindas esas camisetas Buenas, retro tan lindas. Buenas, y ahora están en auge aparte, Bueno, hablando de camisetas, mirá, allá tenemos una... Esta no sé de qué torneo es, la verdad. A ver. Zanetti, Bien. Uy, acá estoy más complicado. me Ortega. parece, me pierdo. Burrito Ortega. Tiene que decir algo, amigo. No dijo nada. Zanetti, Ortega, El arquero hizo un gol de cabeza. El burrito. El burrito de ahí. Bien, el burrito, bien. Burrito Ortega, Bien. abajo agachado y el Pupi Zanetti con la 4. Mirá, si no sacás al que está al lado de Zanetti, en la mayor no va a poder jugar ninguno, ya te lo digo. Prostituta. Y si no sacas al que está a la izquierda de Zanetti, a la mayor no va a llegar la citación, ¿eh? Te lo digo. Ayudante del cuerpo técnico. Ayala. sí, Bien. ratón. Bien. Bien. El arquero hizo un gol de cabeza muy famoso. El arquero. Nuestra raza. Al arquero le decían chiquito. De verdad le decían chiquito Ocio. Chiquito Ocio. Claro, es el más Chiquito alto de Ocio, todos. mirá, pues. tenés- Chiquito Ocio.
No, y después no van a sacar. Otra vez Roberto se manca con el 9. El Bati. El Bati. Otra vez Roberto se manca con el 9. Después Con pasa la que pelota, bravo. ¿no? Siempre con la pelota. Es verdad, claro. Bien. Y si los 9 son. Los sé todos, pero el de allá abajo no lo sé. Piche Cudero. Ahí está. Piche Cudero, Aceda, Batistuta, Burro, Técnico de la reserva. ¿Técnico de reserva? Mirá. Sí, de River. Mirá. Mirá, otra deuda que les queda. Otra deuda que les queda. Otra gente con la que quedaron mal. Me encanta. Y Pascualito Rambert. Bueno, Bien. son tres las fotos. O sea, en las primeras 2 están afuera. No hay regalo. No, pero muy Bueno, difícil. si ahora suman 6 de 11, hay premio, loco. No existía. Porque lo pongo yo, flaco. Porque lo pongo yo. No, flaco. dale. Bueno, Voy a abrir un poquito más, veo uno te pido que diga. Dale, boludo, por favor, te pido. Bueno, eso. a ver. Dame uno más. A ver. Mira. Qué dupla de 9, por favor, acá, hermano. De 9 a 9 y media. A ver la otra, a ver si tenemos una más. Igual es mala leche la producción de Factura. Sí. Mala El señor mala Javier leche. Lanza, como siempre. Mala leche. Nosotros mala leche, mala Tratamos de pegar onda con el invitado, Lanza, leche. los pincha. Yo le quería Nos regalar trata de a los papiar un pibes. poquito. Ya si le No hay más regalo- fotos. No hay más fotos, dice, no hay más fotos. Bueno, entonces el premio se lo ganaron los pibes. Bueno, le vamos a dar el premio igual. Ahí Le vamos a dar el estamos, premio bien. igual, le vamos a dar el premio igual. Porque me imagino que cuando todos vinieron de los lugares a los que vinieron a jugar al fútbol, buscando el sueño, había un sueño de primera, obviamente, pero eso es lo máximo. Y quiero saber qué piensan. Voy a arrancar por Ian. Guarde tranquilo. ¿Qué es la camiseta de la selección para vos? No, algo significa mucho. Obviamente todos quieren estar ahí. Y también es parte de lo que hacen en el club, te premian con eso también y algo muy, muy lindo. ¿Claudio? Bueno, representar la camiseta de la selección. Todo el mundo quiere jugar en la selección, quiere representar a la selección. Y la verdad que nosotros hemos podido disfrutar de categoría de sub-17, ahora sub-20, sub-23. Y la verdad que es algo muy lindo estar ahí adentro y poder defender la camiseta. Y ojalá en algún momento podamos estar defendiéndonos la mayor. Bien, me gusta. Bien. El que disfrutó fue Brasil igual, ¿eh? Está sonando el teléfono a Scaloni. Cuando Le acaba de sonar el te hablo, teléfono. el que disfrutó fue Brasil. Disfrutó lindo Brasil. ¿Agu? Como dijeron ellos dos también, lo más grande que hay, defender estos colores, representar a nuestro país, como fue en la sub-17, como ahora estamos yendo a la sub-20, él en la sub-23. Es muy lindo, uno trata siempre de acordarse de cuando era chico y miraba los partidos también y decía, uno quiere estar ahí y hoy estar ahí es muy lindo, es un orgullo. Vamos a tener mucho de esto porque son tres futuros importantes. Así que gracias de corazón por venir, muchachos. Gracias de No, corazón. bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.